Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Ya voy a pasarles la clase. No es muy larga. Vamos a seguir una metodología similar a la de ayer. He tratado de hacérselos un resumen comparativo de manera que nos sea más fácil, viendo características comunes y diferentes entre los géneros que vamos a ver hoy día. A ver, déjenme. Eso es lo que teníamos. Todo esto se les ha subido a plataforma. Hoy día vamos a ver bacterias que tienen en común la parte de la morfología, porque son curvas, Campylobacter, Helicobacter y Vibrio. Vamos a nombrar a los géneros, vamos a ver sus características, cuáles son patógenos para el ser humano. Dentro de sus características, las microbiológicas, estructura, fisiología, factores de virulencia. Vamos a descubrir un poquito el diagnóstico, tratamiento, epidemiología y prevención. Y lo que les decía, es interesante ver las semejanzas y diferencias entre estos tres géneros. Eso les va a ayudar a analizar la información de manera que tengamos un conocimiento más claro de estos tres géneros. A ver, lo que ustedes tienen, déjenme ver si están viendo. Sí, ya se cambió, ¿cierto? Sí, doc. Ay, perdón. No sé por qué se ha puesto oscura. ¿Se sigue viendo? Se oscureció mi pantalla. Sí se ve, doc. Ya. Entonces, lo que tenemos dentro de estos tres géneros, les he descrito, a ver, esta diapositiva cuando la elaboré era para ver cómo cada uno de los microorganismos tiene una acción en un sitio anatómico específico. Y eso en general se debe a que hay una atracción molecular entre receptores que pueden estar en el tejido humano y los ligandos que están en estos microorganismos. Hoy día vamos a ver microorganismos que tienen como receptores blancos, células que están en el estómago, y otros como Vibrio o Campylobacter que básicamente afectan el intestino, básicamente el intestino delgado. ¿Ya? Y obviamente la ubicación, la adherencia y la biosíntesis de sus factores de virulencia o la actuación de sus factores de virulencia son las que van a determinar los cuadros clínicos. Entonces, básicamente tenemos Campylobacter, Helicobacter. Aquí quiero hacerles una observación. No hace mucho yo estaba hablando con un clínico y veíamos que dentro del diagnóstico que tenía decía Campylobacter. Y me decía, pero sí es lo mismo que Helicobacter. No tiene nada que ver hoy en día. Están en familias diferentes. Antiguamente sí se le decía Campylobacter, era como o sea, se solía mezclar de eso, comparar o agruparlos en una sola familia, pero hoy en día son familias totalmente diferentes. Van a ver que tienen características que sí son comunes, pero que sus factores de virulencia y su naturaleza determinan cuadros clínicos diferentes. Entonces, dentro de la primera, las Campylobacteriaceae, vamos a ver a Campylobacter por la importancia que tiene en el ser humano, y en la segunda, Helicobacter, que es la que nos interesa. En la presentación ustedes tienen mucho más detallado todo lo que es Campylobacter,
Y cuando hablamos de Campylobacter, en esa foto, si se fijan, les he puesto lo importante. Se transmite por vía digestiva y son los alimentos los que están, o son responsables, mejor dicho, de la transmisión. Fundamentalmente los alimentos responsables de la transmisión de esta bacteria. ¿Qué es lo que tenemos que acordarnos? Dos cosas fundamentales: gastroenteritis o enfermedades generalizadas como una septicemia, pero dependiendo de la especie de Campylobacter. Tiene la descripción, ya saben que cuando estudien traten de observarlas. Por eso a mí me gusta la presentación, les digo entre paréntesis, con varias fotos, porque quiero que traten de observar. Nuestro objetivo es básicamente conocer al microorganismo, en este caso Campylobacter, con la forma que tiene, la morfología, por ejemplo, de esta bacteria es fundamental. Si se fijan, esa es una tinción de Gram, y miren aquí la forma que tiene. Realmente parece alitas de gaviota, ¿no? O por eso dice que tiene la forma de S o de alas de gaviota. Y esa característica morfológica permite diferenciarla en algunas muestras, como en las heces de algunos pacientes. Que sea móvil, que tenga flagelos, necesita dióxido de carbono para crecer, que es capaz de producir la enzima que se llama oxidasa. Eso está muy relacionado a que es un microorganismo aerobio, se cultiva en sí, pero en condiciones especiales, etc. Y eso tienen como mayor detalle. Ustedes ya saben que tienen un video de esto, por eso lo paso más rápido. Que puede producir a nivel del intestino, donde es su sitio de acción específicamente. Van a proliferar y pueden llegar a producir lesiones en la superficie de la mucosa y puede producir hasta hemorragia. Por eso que muchas veces las heces, a partir de una infección por esta bacteria, suelen tener sangre. Se puede producir una diarrea y sanguinolenta. Y eso ya les permite hacer un diagnóstico diferencial con otros microorganismos que pueden causar algo similar, microorganismos como parásitos que han debido ver. A medida que desarrollamos las clases, se van a dar cuenta que muchos les pongo la dosis infecciosa. ¿Qué significa? La cantidad de microorganismo que debe ingresar para que cause la patogenia de la enfermedad. Esto también les lo describo con mayor detalle. Solo quería mostrarles. Estas son fotos que se obtienen hay una revista que es Nature, que es una revista que es más básica, no es de las ciencias básicas del área de la microbiología. Y era solo para mostrarles cómo lograr identificar los elementos estructurales, la incapacidad de interaccionar con qué receptores y cómo pueden lanzar o pueden activar una cascada de señales para tener un efecto. Algo que les remarco en la presentación de Campylobacter, se desconocen aún muchos de los factores de virulencia, o sea, no se conoce tanto como en otras bacterias. Lo mismo, y esto es interesante ver cómo esta bacteria puede adaptarse y puede vivir en animales como en las gallinas, por ejemplo, y no causa nada. Si ustedes se fijan, eso pasa en aves y eso pasa en el ser humano. Características generales que pueden ver en esta presentación, que estos son invasivos, ¿no? Son invasivos, pero en el caso del ser humano se caracteriza porque no se adaptan y más bien inducen una respuesta inflamatoria severa. En cambio, en las aves pueden mantenerse como comensales. Y si se fijan, hay muchas preguntas que no se responden, o sea, no están respondidas o no se encontró una explicación de por qué sucede esto. Lo mismo sucede con esto. Ahora, dentro de la patogenia también les he explicado. Básicamente hablamos de inflamación, interleuquina 8, la expresión de citoquinas como interleuquina 8, que al final va a dar una inflamación, un daño y diarrea. Vean lo interesante, que a mí me parece súper interesante cómo ven los receptores específicos, cuáles son las proteínas identificadas en los Campylobacter, y si ustedes se fijan, la unión de estos determina factores de adherencia como estos, por ejemplo, el CAP-F, que están presentes en los Campylobacter. Si se ponen a pensar, si no hubiera esos factores de adherencia, difícilmente tendría acción a este nivel. Pero desencadena una serie de respuestas que al final van a modular una expresión génica orientada a generar factores inflamatorios como citoquinas proinflamatorias. En la literatura ustedes pueden encontrar la descripción del mecanismo exacto y la secuencia de pasos que sucede de cómo esa bacteria puede adherirse al receptor, puede ser endocitado y
puede llegar a nivel subepitelial. Hay diferentes tipos de Campylobacter, más de 33 especies, 14 subespecies, y eso también me gustó. Esa es una revisión bibliográfica de cuáles son todas las enfermedades que se han asociado con la bacteria. Entonces, lo primero que uno se acuerda es de las diarreas, ¿no? Porque produce gastroenteritis. Sin embargo, si ustedes ven, hay otras patologías asociadas. Por ejemplo, uno que siempre llama la atención es el síndrome de Guillain-Barré. No es la primera vez que vamos a oír de este síndrome. Está asociado con muchos microorganismos infecciosos, pero uno con los que tiene alta asociación es este. Ustedes tienen, ahí les he puesto un resumen de todo lo que puede, o con todas las patologías con las que está asociada. Artritis reactiva es otro importante. Después tenemos un poquito lo que es el diagnóstico de cómo se puede aprovechar las características microbiológicas, cómo se puede hacer la identificación mediante una tensiogram. Ya les he dicho, la morfología es fundamental. Ay, chicos, siguen entrando. A ver, una pregunta, voy a hacer un alto. ¿Ustedes siguen con los correos institucionales vigentes, el correo de la universidad? Bruno, que debe estar por ahí, que siempre me contesta. Sí, doctora, siguen vigentes. Sí, doctora. Porque saben que si entran con ese, no necesitan pedir permiso para entrar a la sala. Ya, entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? Algo que tenemos que saber, la gastroenteritis producida por esta bacteria generalmente es autolimitada. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Reposición de líquidos y electrolitos. Solo en casos graves recurrimos a los antibióticos. Y lo que habíamos visto en la epidemiología es grupos etarios que son afectados, los lactantes y niños pequeños, pero fíjense todos los eslabones ambientales que van a permitir el crecimiento, el almacenamiento, o que son reservorios, mejor dicho, de estos microorganismos. Las aguas, que son una fuente de infección, y obviamente la prevención, ¿cuál va a ser? Todas las medidas preventivas que disminuyen la transmisión de los microorganismos patógenos por vía digestiva. El otro grupo que ustedes tienen descrito hoy día son el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori, del que han debido oír hablar, asociado con gastritis. Y es bien interesante porque como una bacteria puede llegar por vía digestiva al estómago, donde el pH es alrededor de 2, es tan ácido que la mayoría de los microorganismos no sobreviven por las condiciones ambientales. Pero esta tiene que tener algo que le permita sobrevivir en esas condiciones ácidas. Y eso es lo que se describe a lo largo de la clase. Infecta, o sea, blanco es el estómago, que va a producir un proceso inflamatorio severo, tal que puede llegar a determinar la aparición de úlceras y en última instancia puede estar asociado con cáncer. Las características generales lo mismo, tiene forma curva, sí son móviles. Ya lo que siempre se les va preguntando son los factores de virulencia, porque si no tuviera, por ejemplo, ureasa, esta bacteria, no fuera tan móvil, quizá no tendría la capacidad de ubicarse a nivel de la mucosa intestinal. ¿Ya? Si ustedes ven, esta bacteria no es que sobreviva a un pH ácido del estómago, porque fíjense el pH óptimo de replicación, vive óptimamente a un pH alrededor de 7, o sea, pH neutro. Entonces, ¿qué tiene? Tiene enzimas que le van a permitir generar una microatmósfera en el estómago de manera que pueda sobrevivir. Entonces, ¿cómo actúa? Ahí les he explicado claramente. Gracias a la motilidad puede ubicarse a nivel de receptores de la mucosa gástrica y puede generar amoníaco. O sea, miren el microambiente que crea. ¿Por qué? Porque tiene ureasa. Desdobla la urea y genera amoníaco, y el amoníaco es alcalino. Entonces, lo que hace es neutralizar todo ese ambiente ácido y crea un microambiente que al final estimula, al final desencadena, en resumidas cuentas, un proceso inflamatorio severo a nivel de las células del epitelio gástrico, lo que determina el proceso inflamatorio que en última instancia puede terminar en una úlcera. Miren qué interesante cómo
han descrito ya cuáles, aquí por ejemplo ustedes van a ver cuáles son las proteínas que tiene esta bacteria que puede facilitar todo el proceso, proteínas como enzimas, como ya les había dicho, la ureasa, o el CAC-A o el BAC-A, que al final terminan desencadenando un proceso inflamatorio severo. Este me gustó porque les resume todo lo que tiene, ¿no? Como factores de virulencia. Bloquea la producción del ácido porque tiene una proteasa, neutraliza el ácido, el pH ácido del estómago, es muy móvil, tiene quimiotaxis, puede dañar la mucosa. Algo que es básico, obviamente, es la adherencia a las células huésped, porque es lo que les he dicho. Lo primero que una bacteria debe tener son adhesinas específicas para el sitio donde está. Y lo que es fundamental, inducen la expresión génica de genes proinflamatorios, o sea, el resultado es la generación de gran cantidad de citoquinas. Esto es algo que encontré alguna vez y aquí le completé todos los factores. En ese diapositivo ustedes tienen como resumen todos los factores de virulencia. Cuando estudien, les he descrito en el video uno por uno, traten de establecer la relación entre cada una de estas y el efecto que causa la bacteria, lo que al final les va a explicar por qué produce la famosa gastritis y las úlceras gástricas. Las enfermedades, lo que les decía, la gastritis crónica, las úlceras gástricas, el adenocarcinoma o los linfomas de linfocitos de tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica. ¿Dónde está? Está distribuido por el mundo entero, si vemos las características epidemiológicas, y más de 2/3 de la población se cree que está infectada por esta bacteria. El reservorio más importante es el ser humano. Puede transmitirse por vía digestiva, por lo tanto también está asociado con malas condiciones higiénicas. Se puede uno infectar ingiriendo agua, alimentos contaminados, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se puede hacer cultivos, sí, pero se necesita condiciones especiales, medios de cultivo especiales. Entonces, lo más frecuente es hacer otras pruebas que sean no invasivas. Por ejemplo, la prueba de la ureasa en el aliento. Cuando al paciente le dan urea, pero que está marcada con un isótopo radiactivo. Y después se mide la ureasa porque se genera dióxido de carbono que está marcado y eso se detecta mediante un aparato especial, ¿ya? Se puede hacer serología, sí, pero la serología no nos va a dar un diagnóstico de infección activa. Lo que sí hoy en día es muy práctico es detectar el antígeno, o sea, buscar el Helicobacter pylori en las heces fecales. El tratamiento es combinado. Generalmente van a combinar un inhibidor de la bomba de protones con antibióticos, como por ejemplo una claritromicina o betalactámicos como la amoxicilina, terapias triples o terapias cuádruples, de 4 cosas, ¿no? No hay vacunas. Y finalmente se les da una explicación de lo que es el vibrio. Obviamente el más frecuente es vibrio cólera, pero no podemos dejar de lado otros como bulmíficos y parahemolíticos. Les he puesto sus características generales, todos son vibrios, todos tienen motilidad, pero los factores de virulencia son diferentes. El vibrio cólera básicamente está en agua y alimentos, parahemolíticos en crustáceos y agua salada, lo mismo que bulmíficos. Producen gastroenteritis las primeras, pero la que es terrible, que también se conoce como la bacteria come carne, es vibrio bulmíficos. Vibrio cólera se descubrió en 1854. Ya existen vacunas en determinadas áreas geográficas. Y algo sobresaliente de esta bacteria es que ha producido pandemias. O sea, se ha distribuido a nivel mundial y hay más de 7 pandemias descritas a lo largo de la historia. Entre las características sobresalientes que les doy con más detalle es su capacidad, por ejemplo, de sobrevivir a pH alcalino. Y sus características de tener, como es un gran negativo, un antígeno que ha permitido la diferenciación de más de 200 serogrupos. Y dentro de estos, algunos como la 1 y la 139 son las que producen el cólera y son las que han estado asociadas con la diseminación en el caso de pandemias. Esa es una bacteria que entra por vía digestiva, es bastante móvil, llega a nivel del intestino delgado, pero no es invasiva. El problema con esta bacteria, bueno, primero que los reservorios son
acuáticos fundamentalmente. Esta era una revisión de lo que es Vibrio cholera y el hábitat natural, ¿no es cierto? Que a través de las aguas puede llegar al huésped humano y habita mucho en planctones marinos. En cuanto a la patogenia, se necesita consumir una cierta cantidad, mejor si es con alimentos para la bacteria, porque eso le permite mantener, ¿no?, atravesar o resistir el pH ácido, de forma que hay una amortiguación del pH, le permite crear un microambiente, si ustedes quieren, para poder llegar al intestino, porque llega al intestino, no llega al torrente sanguíneo, y lo más importante en esta bacteria es la toxina que produce, la toxina colérica. Pero para eso necesita adhesinas, como por ejemplo el pumpilis corrugado que tiene. Hay otras toxinas como la sonula oclusiva, etc. Lo mismo de Vibrio cholera. Aquí se les explica lo de la toxina porque es lo más importante que tiene. Está codificado con un bacteriófago, o sea, del genoma de esta bacteria no está el gen que codifica la toxina, sino después de que es lisogenizada por un bacteriófago. Y cómo actúa, ¿no es cierto? Cómo actúa la toxina, que al final es una adenilato ciclasa, aumenta el AMP cíclico y eso hace que se pierda a nivel de las vellosidades intestinales nutrientes, se pierde sodio, agua, cloro, electrolitos y se produce una diarrea que a lo largo o sea, cuando pasa el tiempo puede ser tan severa que el paciente termina teniendo una diarrea donde las heces terminan con un aspecto que se llama agua de arroz. Y el paciente muere usualmente por una deshidratación o por una, claro, deshidratación severa. Las 7 grandes pandemias, miren, desde 1871, todos los países al final han sido afectados. Los pacientes pueden estar en estado portador, pueden ser los responsables de la diseminación en cuanto a las características epidemiológicas, pero lo más importante es que sus reservorios naturales son los medios acuáticos, ¿ya? Y la transmisión puede ser de persona a persona, sí, a través de las heces o de los alimentos que estén contaminados. Ciclo de vida. Ahí les he hecho una descripción interesante de cuáles son las interacciones en el medio ambiente natural. Cómo han establecido los eslabones o los factores que están relacionados o que le ayudan a la bacteria no solo a la sobrevivencia en el medio ambiente, sino también en el ser humano. Luego tenemos el diagnóstico, la epidemiología, el laboratorio, que van a ver con más calma. Cómo se hace el tratamiento de la diarrea, de la deshidratación, reposición de líquidos y electrolitos y antibióticos. Y el parahemolíticus, bueno, es anaerobio facultativo, es menos común para nosotros, no es tan importante porque es más para países que tienen costa, porque está muy asociado con mariscos, crustáceos y es causante de gastroenteritis, y la diarrea que produce es autolimitada. El que sí es más fastidioso cuando existe, que también es importante en esas áreas geográficas, es el parahemolíticus, porque este sí va a producir septicemias, infección de heridas. Es importante en pacientes que tienen hepatopatías, o sea, que tienen una afección hepática, porque es la población vulnerable. ¿Y qué puede producir entonces? Heridas, por ejemplo. Puede estar asociado con septicemia. Y el tratamiento van a ser antibióticos y no hay vacunas tampoco. El vulnificus, lo mismo, son residuos gram negativos, también produce septicemia, produce infección de heridas. Es también, bueno, importante en pacientes con hepatopatía de base. Y listo, eso es lo que ustedes tienen en la presentación de el video. Y ahora sigo en clase, ¿cierto? Es que me salgo y no sé si sigo en clase o no. Sigue, doctora. Doctora. Ya. Olivia, otra vez está, nos va a pasar el texto, ya la he visto y he averiguado. No hay problema, ¿dónde está la Olivia? Ya. En este caso, o sea, perdón. A ver, lo que he hecho es lo mismo que en el anterior, como para facilitar el proceso de aprendizaje, lo que he hecho son tablas comparativas que a ustedes les permita asociar, o sea, relacionar o comparar, mejor dicho,
estos tres géneros. Ya, si ustedes se fijan, ¿qué es lo común entre todos? Es que son bacilos gram negativos y curvos. ¿Cuáles son las características generales? Ahí les he puesto. Si se dan cuenta, todos son gram negativos y todos son curvos. Campylobacter tiene la forma de una S, hemos dicho, o las de gaviota. Los Helicobacter son más espidilados, pero son curvos, y el Vibrio tiene una sola curvatura. Fíjense que los primeros microaerofílicos y el último aerobio facultativo. Ahora, ¿qué es común entre todos? Todos son oxidasa positivos. Y si se fijan también, ¿cuál es la característica de los tres? Que son muy móviles. ¿Y por qué? Porque tienen flagelos, ya sea polar, en penacho, que tienen flagelos. ¿Qué producen? Y ese siempre se les pregunta. Campylobacter produce gastroenteritis. Vibrio también puede, el cólera es un tipo de gastroenteritis, produce diarrea. Helicobacter es el que no produce un cuadro diarreico. ¿Por qué? Porque su blanco son las células del epitelio del estómago. Está en el estómago, no está en los intestinos. Su diagnóstico se pueden cultivar, sí, pero es más complicado cultivar el Helicobacter y para eso hemos visto las pruebas auxiliares. En cuanto a las características microbiológicas, algo que, si ustedes comparan las dos columnas, Campylobacter y Helicobacter, se parecen más entre ellas, a diferencia de Vibrio. Por eso les decía que algunos, y hasta ahora he visto que confunden Campylobacter con Helicobacter. Son no fermentadores los dos, son catalasa positivas, son oxidasa positivos, son microaerofílicos. ¿Qué permite diferenciarlos? Y es algo que se utiliza mucho en laboratorio, la temperatura de crecimiento. Helicobacter crece bien a 37, pero no lo hace a 42. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar un helico de un campilo? Algo que es fundamental es la temperatura de crecimiento. Luego les he puesto la patogenia. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo común entre los tres? Entran por vía digestiva, a través de alimentos contaminados, por ejemplo. En cuanto a la adherencia, cada uno tiene adhesinas específicas. Hemos hablado de un pili, de la toxina coagulada en el Vibrio, y hemos visto, y les he mostrado en una de las diapositivas, está claramente identificadas las proteínas que permiten adherencia. Si se ponen a pensar, si estas bacterias no tuvieran esas adhesinas específicas y haya una atracción molecular con los receptores en tejido humano, no habría patogenia, o sea, no, al final no producirían la enfermedad. La motilidad que les he dicho que es un factor de virulencia importante, las enzimas que pueden producir, enzimas que me interesa que no olvidarnos, es la ureasa, en el caso de Helicobacter. La invasividad, algunos invaden y otros no. Campylobacter se invade la mucosa intestinal, acuérdense que puede producir un daño y puede producir por eso una diarrea con sangre. En cambio, Helicobacter y Vibrio cólera no son invasivos, están en la superficie, y Vibrio lo que hace Helicobacter es inducir una respuesta inflamatoria y un daño de las células a nivel del epitelio gástrico. En cambio, Vibrio cólera, por ejemplo, tampoco invade. Lo que sí invade y causa daño es la toxina que produce. Y ahí tenemos el resumen de las patologías y cómo evade el sistema inmune. Luego tenemos la tabla comparativa de diagnóstico y tratamiento. Se puede cultivar Campylobacter, Vibrio no es tan complicado. Es más complicado Helicobacter, por eso les decía que hay otra forma, por ejemplo, detectar el antígeno de heces, alguna vez les han debido hacer una biopsia gástrica, pero eso es más invasivo porque se necesita una endoscopía, o la prueba del aliento. La tinción de Gram, que hemos dicho lo común entre ellas. Hay pruebas rápidas serológicas para el caso de Helicobacter, que es más importante que nosotros. El tratamiento, Helicobacter sí necesita antibióticos. Campylobacter hemos dicho que solamente en los casos severos, y Vibrio, dependiendo del tipo de infección, también puede requerir tratamiento con antimicrobianos. En cuanto a las medidas profilácticas, si se dan cuenta, vacunas, no hemos visto vacunas para esto, ¿no es cierto? En caso de Campylobacter no hay vacuna. De todas, la que sí hay vacuna, pero que se administra solamente en algunas áreas geográficas del mundo, es en el caso de Vibrio. Para Helicobacter no hay vacunas, para diarrea por Campylobacter no hay vacunas,
Y lo que es común es el utilizar todas las medidas preventivas para evitar la transmisión a través de alimentos contaminados. Y finalmente les he hecho 2 tabletas comparativas. En Helicobacter no hay mucho porque es Helicobacter pylori. Y las características que hemos visto correspondían a pylori. Pero si hablamos de Campylobacter, sí podemos saber una diferencia. Yo diría básicamente entre lo que es Campylobacter fetus y los demás Campylobacter. Los demás Campylobacter son muy similares, se van a fijar. O sea, Campylobacter jejuni, coli y lari son muy similares, van a producir gastroenteritis fundamentalmente. La que es diferente es Campylobacter fetus, porque esa sí es invasiva, sí puede producir bacteremia y está muy asociada, por ejemplo, o se considera una causal de abortos. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de un microorganismo que sí está asociado con enfermedad sistémica. En el caso de Vibrio también tenemos que establecer la diferencia entre cólera, parahemolíticos y bulmíficos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos interesa? Las enfermedades que producen Vibrio, cólera y parahemolíticos producen diarrea, hemos dicho, generalmente autolimitada. Vibrio cólera produce una diarrea acuosa masiva, que es lo que conocemos como cólera, es una causa de mortalidad por deshidratación, pero la que sí es una bacteria más agresiva, que puede causar infecciones de piel, tejido vivo, septicemia y terminar con un shock séptico, es Vibrio bulmíficus. El resto se parece. Listo. Si yo les pregunto ahora, hay un niño de 6 años, va a emergencia, tiene fiebre, dolor abdominal, cólico, diarrea, sanguinolenta, y dice que consumió pollo a la parrilla. Fiebre, dolor abdominal, diarrea de moco con, o sea, la diarrea, perdón, tiene heces con moco y sangre. Diagnóstico probable. Díganme ustedes. Ahí tienen las preguntas y tienen que ser las respuestas más importantes para los objetivos generales de su clase. ¿Quién me dice? ¿Vibrio, doctora? ¿Perdón? Si fuera Vibrio, acuérdense que Vibrio produce diarrea acuosa y abundante, o sea, no vamos a encontrar sangre ni moco en la sangre de un paciente, las heces de un paciente que tiene una infección por Vibrio. Nada que ver, ¿no es cierto? Campylobacter, doctora. Campylobacter. ¿Qué hemos dicho? Diagnóstico diferencial. Si un paciente tiene diarrea con sangre y moco, puede tener diferentes etiologías. Dentro de ese abanico de posibilidades, ustedes ya tienen que pensar en un Campylobacter. ¿Cuál ha sido la vía de transmisión? ¿Y por qué se produce el daño tisular? A ver, ¿qué tenía? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué tenía esta bacteria? Campylobacter, lo más frecuente, que hemos dicho, y van a ver en las tablitas, lo más frecuente es Campylobacter jejuni. ¿Cuáles son los factores de virulencia clave que tiene? ¿Qué es lo más importante? Flagelo podría ser, doctor. Si ustedes me dicen flagelo, y los 3 que hemos visto, Campylobacter, Helicobacter y Vibrio, estamos completamente de acuerdo. Un factor de virulencia que tiene importante son los flagelos. ¿Por qué? Porque les permite moverse y les permite, o sea, la motilidad y en este caso invadir. Ustedes ya van a revisar bien la presentación, tienen una citotoxina, pero lo que hemos dicho que también es importante y todavía les he mencionado son los factores de adherencia que tiene. Porque es lo que les he dicho. Si ustedes me dicen, yo les pregunto alguna vez, factor de virulencia, lo primero que son, el primer mecanismo, el primer factor de virulencia es la adherencia. ¿Ya? Y en lo último, ¿cómo se previene? Consumir alimentos bien cocinados. ¿A quién le gusta el pollito? Acuérdense que las aves son un reservorio importante. Aves, aguas. Entonces, y se van a acordar un caso clínico donde hemos planteado un niño que por algo se les pone en el caso, ¿no? Porque es como un diseño para gatillar su conocimiento y para que no se les olvide. Dice, consumió pollo a la parrilla, que estaba mal cocido. ¿No es cierto?
Entonces, todo es el pollo, reservorio, entonces me hace pensar en un campylobacter. Y seguimos avanzando. A ver, mujer de 42 años, dolor epigástrico, mejora con ingesta de alimentos, pero regresa varias horas después. Como antecedentes utiliza AINES, antiinflamatorios no esteroideos, no tiene vómitos, dolor epigástrico leve y prueba del aliento con urea positiva. ¿Qué nos está indicando? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, acuérdense, ureasa, urea, Helicobacter pylori. ¿Qué factores de violencia se acuerdan que tenga Helicobacter pylori? A ver, lo que se acuerda. La ureasa, ¿no es cierto? La ureasa que permite el desdoblamiento de la urea en amoníaco y la alcalinización. ¿Qué más que se acuerde? ¿Qué es lo común entre todas estas? Su factor de adherencia, tal vez, doctora. Los factores de adherencia. Su flagelo también, pues. Porque ese flagelo, a ver, imagínense, llega al estómago, ¿cómo puede atravesar la mucosa gástrica? Y llega a adherirse a las células del epitelio del tracto digestivo. Porque algo tiene que impulsarla, ¿no es cierto? Y esta no tiene un flagelo, pero tiene un penacho, o sea, tiene flagelos que le permiten la motilidad, atravesar esa mucosa y llegar a instalarse. Y además, si ustedes se acuerdan, les he dicho que tiene VAC-A, que es la toxina vacuolizante, que hace es inflamación, o sea, tienen que asociar que estimula la liberación de citoquinas proinflamatorias y por eso hay gastritis, hay una inflamación del tejido. ¿Se fijan que tiene lógica? La cosa es que ustedes vayan asociando cosas y que cuando estudien les sea mucho más fácil. Ahí hemos analizado la vía de transmisión, las manifestaciones, el mecanismo de daño tisular y la prevención. Lo mismo, ¿cómo podemos prevenir? Igual que los otros hemos dicho, ¿sí o no? Porque ¿por dónde entra? ¿Cuál es la puerta de entrada? Vía digestiva. Por lo tanto, mejorar la higiene, evitar el contacto oral fecal, un buen saneamiento va a disminuir. ¿Hay vacuna contra el Helicobacter? No. No, doctora. Exacto. Y a ver si se acuerdan de este. Este paciente tiene 68 y tiene cirrosis hepática. Consulta porque tiene fiebre alta, lesiones cutáneas hemorrágicas dolorosa y es porque ha manipulado, al parecer, es una persona que manipula mariscos. Evoluciona rápidamente, hipotensión y confusión. ¿Qué ven? Ven en la foto placas purpúricas en las piernas, en los brazos y signos de shock séptico. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿Por qué hay daño tisular? ¿Y cómo se previene? A ver, un resumen. El vibrio bulíticus afectaba, era la bacteria Comecarte. Exactamente. Y acuérdense, ¿por qué se les pone en ese caso que tenía una hepatopatía? Porque es la población de riesgo. Hemos dicho, las personas que tienen daño hepático son la población susceptible a que se complique, porque lo más probable, este paciente que tiene una celulitis y es necrosante, posible etiología porque asocio con mariscos vibrio bulíticus. ¿Qué tiene esta? Eso ya les describo con más detalle en la clase. Tiene una cápsula. Tiene exoenzimas, tisula, que producen un daño tisular. Entonces, si tiene cápsula, ya pueden deducir qué ventaja le da a esta bacteria el tener la cápsula. Inhibe la fagocitosis. Exacto, y le permite invadir rápidamente. ¿Y saben por qué está relacionado con pacientes con hepatopatías? Porque el acceso al hierro es mucho más factible en estos pacientes y eso favorece la sepsis en este caso. ¿Cómo se previene la enfermedad? O sea, ¿en qué casos se debe pensar en prevenir esta enfermedad? Sí, manipula mariscos, doctora. Exacto. Pero dentro de los que manipulan, ¿cuáles son los que tienen más riesgo? No solo los que manipulan, sino ¿cuál es la población de más riesgo? Los que tengan cirrosis hepática. ¿Se acuerdan? Eso hemos dicho. La siguiente voy a hacer una de vibrio cólera. Tenía que hacer uno más, sinceramente no me ha alcanzado el tiempo, pero por lo menos la idea es que ustedes
a medida que pasen clases, reflexionen en la teórica que hemos visto. Esa es la idea. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Además quiero que me den su opinión si les permite analizar un poco más esta forma de interaccionar en este espacio. Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué se dice que Vibrio cholerae produce la diarrea de agua en arroz? O sea, ¿a qué se refiere con agua en arroz específicamente? A ver, lo que pasa es que Vibrio cholerae produce una toxina. Sí. La toxina lo que hace es aumentar la adenilatociclasa. La adenilatociclasa genera gran cantidad de AMP cíclico y eso determina la liberación de agua y electrolitos. Pero el cuadro agudo puede ser tan severo que se elimina tal cantidad de agua de agua a través de la diarrea es tan profusa, tan severa, que se elimina tal cantidad que ya no hay ni material biológico, no hay heces en esa muestra de la diarrea, de las heces diarreicas, sino que es tan líquido que cuando uno lo ve, parece agua de arroz, porque es abundante. Y esos pacientes se ha demostrado que en el transcurso de horas se mueren por deshidratación. Estamos hablando de unas 8 a 10 horas. Porque es tan severa la diarrea que es acuosa, por eso dice es acuosa, no va a encontrar leucocitos, no va a encontrar moco, no va a encontrar sangre. Básicamente es agua. Por eso se dice tiene el aspecto de agua de arroz. Gracias, Doc. Ya, chicos, lo que me queda, ¿quieren el resumen o no quieren el resumen? Hola, Sí, por favor, ya no hay nadie en mi grupo. Espérenme un segundo. O sea, me parece a mí más interesante porque les va a permitir analizar los temas, que es lo que me interesa que hagan y no se memoricen todo. Ya está. Si ustedes revisan, ya he compartido con cada uno de ustedes. Listo, chicos. Con eso hemos terminado. Nos vemos la siguiente semana. Que estén bien. Lenny, quería decir algo. Sí, doctora, ¿nos podría subir lo que es los objetivos generales y las referencias bibliográficas de este tema? Es que el que nos subió corresponde a lo que es Bruselas y todo eso. No le creo, me he equivocado. Qué barbaridad. Sí, doctora. Ya, ahorita se los corrijo. Bajo eso y subo lo que es. Gracias por avisarme. Ya, ahorita se los corrijo. Nos vemos. A ver, déjenme dar una miradita. Ay, gracias. Hasta luego. Ahorita se los corrijo. Voy a subir el... Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego.